Tener las manos manchadas con la sangre de mi padre y mi hermano fue el momento en que entendí que la vida no da tregua, que es tan cruda como inmediata. Antes de sumergirme en este relato que he mantenido oculto durante tanto tiempo, quisiera pedirte que, si estás viendo este vídeo, te suscribas al canal, le des un me gusta y me dejes un comentario con el nombre de tu ciudad. Tus palabras son un bálsamo para esta mujer mayor que aún guarda cicatrices profundas. Me llamo Mary Dowling Johnson, aunque aquí, en este rincón gélido de Appleton, Vermont, donde el invierno parece eterno, todos me conocen simplemente como la abuela Mary de la plaza. Tengo 78 años y mis manos, antes hábiles y rápidas, ahora tiemblan al sostener una taza de café caliente. Mi cabello, blanco como la nieve que cubre las montañas. Ya no intento teñirlo. Dirijo una pequeña tienda de artesanías, más por amor al encuentro que por necesidad económica. Nací en 1947, en una casa modesta de madera y techo de zinc, perdida en los campos de Vermont. La soledad del lugar era tal, que el único vehículo que pasaba era el del cura, que una vez al mes celebraba misa bajo un roble enorme y torcido. Nuestra vivienda no tenía lujos, piso de tierra, sin electricidad ni agua corriente. A pesar de todo, durante muchos años, ese lugar fue mi hogar. Vivíamos 6 personas en un espacio estrecho. Mi padre, Joseph Johnson, al que todos llamaban Joel de la melena, tenía un cabello espeso e indomable. Mi madre, Sarah, era conocida como Sara la Dura, no solo por su nombre, sino por la vida de granja que la había convertido en una mujer de hierro. Mis hermanos mayores, Anthony, Jack y Peter, completaban la familia, y yo, la menor y única niña, llegué al mundo como una decepción. Mi padre nunca se molestó en ocultar lo poco que celebró mi nacimiento. Cada vez que el alcohol le ganaba, se encargaba de recordarme que hubiera preferido otro hijo varón. Mi padre era un reflejo de su época y su entorno, creía que las mujeres servían para trabajar, criar hijos y callar. Mi madre, por su parte, vivía resignada a ese destino, sin imaginar que existía otra manera de vivir. Se despertaba antes que el sol, preparaba el desayuno, pasaba el día en el campo, regresaba a hacer la cena. Lavaba ropa en el arroyo y aún así debía cumplir con las exigencias íntimas de mi padre. Incluso cuando el agotamiento la dejaba al borde del desmayo, ella nunca se quejaba. Una mujer decente no se queja, no llora y nunca le dice que no a su marido, solía decirme mientras me enseñaba a moler maíz con apenas 8 años. Y yo, en mi inocencia, pensaba que así debía ser todo. No sabía que había otro modo de existir, que no todas las mujeres aceptaban ser tratadas como inferiores. Mis hermanos, criados bajo la sombra de mi padre, aprendieron rápido que el mundo les pertenecía, que las mujeres estaban por debajo. Anthony, el mayor, era quien más se le parecía. Alto, corpulento, de manos grandes y ásperas, y con el mismo carácter volátil. Para él, las mujeres eran cosas, no personas. Mi infancia se dividía entre las labores del campo, las tareas domésticas que mi madre me enseñó desde que alcancé la estufa, y pequeños momentos de paz, escondida bajo un arce viejo leyendo libros viejos que alguien me regaló. Mi educación formal apenas llegó hasta 3er grado. Mi padre, un día, simplemente decidió que ya sabía suficiente. Leer, escribir y sumar, ¿para qué más? Te casarás y parirás hijos, sentenció. Lloré en el granero durante días, pero mis lágrimas no cambiaban nada. En casa, lo que él decía era ley. Ni mi madre se atrevía a contradecirlo. Todo comenzó a cambiar cuando cumplí 14. Mi cuerpo empezó a transformarse, y con eso llegaron miradas que me hacían sentir incómoda. En el mercado del pueblo, cuando vendíamos productos de la huerta, notaba esas miradas masculinas como cuchillos invisibles. Pero ninguna me asustaba tanto como la de Anthony. Él ya tenía 22 años. Trabajaba en construcción en la ciudad y regresaba a casa solo los fines de semana. Una tarde, mientras creía que nadie lo veía, noté cómo me observaba. No era una mirada fraternal. Era algo turbio, oscuro, que me revolvía el estómago. Se lo dije a mi madre, mientras lavábamos la ropa en el arroyo. Son ideas tuyas, niña. Es tu hermano, me respondió sin dejar de frotar. Pero yo sabía que no me lo estaba inventando. Desde entonces, comencé a cuidarme, evitando quedarme a solas con Anthony, procurando siempre estar en compañía, y temiendo cada vez que regresaba del trabajo con el aliento impregnado de alcohol. La situación en casa empeoró tras la gran sequía de 1962. La cosecha se perdió, el dinero escaseaba,
y la violencia de mi padre se volvió rutina. Los golpes a mi madre, antes esporádicos, se volvieron cotidianos. Bastaba una camisa mal lavada o una sopa sin sal. Ella aguantaba todo con los labios apretados, como si el sufrimiento fuera parte de su deber. Tener las manos manchadas con la sangre de mi padre y mi hermano fue el momento en que entendí que la vida no da tregua, que es tan cruda como inmediata. Antes de sumergirme en este relato que he mantenido oculto durante tanto tiempo, quisiera pedirte que, si estás viendo este vídeo, te suscribas al canal, le des un me gusta y me dejes un comentario con el nombre de tu ciudad. Tus palabras son un bálsamo para esta mujer mayor que aún guarda cicatrices profundas. Me llamo Mary Dowling Johnson, aunque aquí, en este rincón gélido de Appleton, Vermont, donde el invierno parece eterno, todos me conocen simplemente como la abuela Mary de la plaza. Tengo 78 años y mis manos, antes hábiles y rápidas, ahora tiemblan al sostener una taza de café caliente. Mi cabello, blanco como la nieve que cubre las montañas, ya no intento teñirlo. Dirijo una pequeña tienda de artesanías, más por amor al encuentro que por necesidad económica. Nací en 1947, en una casa modesta de madera y techo de zinc, perdida en los campos de Vermont. La soledad del lugar era tal, que el único vehículo que pasaba era el del cura, que una vez al mes celebraba misa bajo un roble enorme y torcido. Nuestra vivienda no tenía lujos, piso de tierra, sin electricidad ni agua corriente. A pesar de todo, durante muchos años, ese lugar fue mi hogar. Vivíamos 6 personas en un espacio estrecho. Mi padre, Joseph Johnson, al que todos llamaban Joel de la melena, tenía un cabello espeso e indomable. Mi madre, Sarah, era conocida como Sarah la Dura, no solo por su nombre, sino por la vida de granja que la había convertido en una mujer de hierro. Mis hermanos mayores, Anthony, Jack y Peter, completaban la familia, y yo, la menor y única niña, llegué al mundo como una decepción. Mi padre nunca se molestó en ocultar lo poco que celebró mi nacimiento. Cada vez que el alcohol le ganaba, se encargaba de recordarme que hubiera preferido otro hijo varón. Mi padre era un reflejo de su época y su entorno, creía que las mujeres servían para trabajar, criar hijos y callar. Mi madre, por su parte, vivía resignada a ese destino, sin imaginar que existía otra manera de vivir. Se despertaba antes que el sol, preparaba el desayuno, pasaba el día en el campo, regresaba a hacer la cena. Lavaba ropa en el arroyo y aún así debía cumplir con las exigencias íntimas de mi padre. Incluso cuando el agotamiento la dejaba al borde del desmayo, ella nunca se quejaba. Una mujer decente no se queja, no llora y nunca le dice que no a su marido, solía decirme mientras me enseñaba a moler maíz con apenas 8 años. Y yo, en mi inocencia, pensaba que así debía ser todo. No sabía que había otro modo de existir, que no todas las mujeres aceptaban ser tratadas como inferiores. Mis hermanos, criados bajo la sombra de mi padre, aprendieron rápido que el mundo les pertenecía, que las mujeres estaban por debajo. Anthony, el mayor, era quien más se le parecía. Alto, corpulento, de manos grandes y ásperas, y con el mismo carácter volátil. Para él, las mujeres eran cosas, no personas. Mi infancia se dividía entre las labores del campo, las tareas domésticas que mi madre me enseñó desde que alcancé la estufa, y pequeños momentos de paz, escondida bajo un arce viejo leyendo libros viejos que alguien me regaló. Mi educación formal apenas llegó hasta 3er grado. Mi padre, un día, simplemente decidió que ya sabía suficiente. Leer, escribir y sumar, ¿para qué más? Te casarás y parirás hijos, sentenció. Lloré en el granero durante días, pero mis lágrimas no cambiaban nada. En casa, lo que él decía era ley. Ni mi madre se atrevía a contradecirlo. Todo comenzó a cambiar cuando cumplí 14. Mi cuerpo empezó a transformarse, y con eso llegaron miradas que me hacían sentir incómoda. En el mercado del pueblo, cuando vendíamos productos de la huerta, notaba esas miradas masculinas como cuchillos invisibles. Pero ninguna me asustaba tanto como la de Anthony. Él ya tenía 22 años. Trabajaba en construcción en la ciudad y regresaba a casa solo los fines de semana. Una tarde, mientras creía que nadie lo veía, noté cómo me observaba. No era una mirada fraternal. Era algo turbio, oscuro, que me revolvía el estómago. Se lo dije a mi madre, mientras lavábamos la ropa en el arroyo. Son ideas tuyas, niña. Es tu hermano, me respondió sin dejar de frotar. Pero yo sabía que no me lo estaba inventando. Desde entonces, comencé a cuidarme, evitando quedarme a solas con Anthony,
procurando siempre estar en compañía. Y temiendo cada vez que regresaba del trabajo con el aliento impregnado de alcohol. La situación en casa empeoró tras la gran sequía de 1962. La cosecha se perdió, el dinero escaseaba, y la violencia de mi padre se volvió rutina. Los golpes a mi madre, antes esporádicos, se volvieron cotidianos. Bastaba una camisa mal lavada o una sopa sin sal. Ella aguantaba todo con los labios apretados, como si el sufrimiento fuera parte de su deber. Fue en medio de ese infierno cotidiano cuando la salud de mi abuela materna, doña Josefín, empezó a deteriorarse. Vivía sola en una casita de ciudad y, al ser mi madre su única hija, le correspondía cuidarla. Tras varias discusiones cargadas de gritos y amenazas, mi padre le permitió ausentarse unos días a la semana, con la condición estricta de que yo asumiera todos sus deberes en casa. No quiero excusas. Si no puedes con todo, te enseño a golpes, le advirtió la mañana en que ella partió, cargando un atillo de ropa y la angustia de dejarme a solas con los hombres de la familia. Las primeras semanas fueron una tormenta de tareas y ansiedad. Me levantaba antes del alba para preparar el desayuno. Después cocinaba, lavaba, barría, planchaba, cuidaba de la casa entera. Todo debía estar impecable antes de que ellos se despertaran. Los domingos eran los días más delicados. Mis padre y Anthony solían emborracharse hasta perder el sentido. Y mientras dormían profundamente, indefensos y sin sus cuchillos al alcance, me invadía un pensamiento que al principio me asustó, pero que pronto se volvió constante. El hacha del cobertizo, la misma que mi padre usaba para partir leña, empezó a ocupar un lugar en mis pensamientos. No por miedo, sino por necesidad. Jack y Peter ya no vivían con nosotros. Uno trabajaba en un aserradero en Maine, el otro se había ido a Chicago. La casa, ahora más silenciosa, parecía respirar oscuridad. El acontecimiento que lo cambió todo ocurrió un jueves. Era el día en que mi madre solía irse temprano a cuidar a mi abuela. Yo estaba en el rudimentario baño trasero, aseándome con agua del arroyo, cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Una mano callosa y enorme me cubrió la boca antes de que pudiera gritar. No hagas ruido, mocosa. Ya era hora, me susurró Anthony al oído, con el aliento apestando a aguardiente. Intenté zafarme, luché con todo mi cuerpo, pero era imposible. No voy a describir lo que sucedió en ese baño. Hay recuerdos que el alma intenta borrar a toda costa. Solo puedo decir que terminé tirada en el suelo, temblando, mientras él se subía los pantalones. Si le cuentas a alguien, te mato. Y a mamá también, me dijo antes de salir. Me quedé allí, con el cuerpo entumecido, sintiendo que el agua no podía lavar la suciedad que me cubría por dentro. Esa noche no dormí. Apreté con fuerza un trozo de madera bajo mi almohada, cada ruido me hacía estremecer. Al amanecer, cuando ambos salieron al campo, corrí al arroyo y froté mi piel hasta dejarla en carne viva. No era dolor lo que buscaba, era purgar la vergüenza, borrar el asco, arrancarme lo que él me había dejado. Decidí contarle todo a mi madre en cuanto regresara. No podía seguir en esa casa, compartiendo techo con quien me había destrozado por dentro. Pero el destino, cruel como siempre, volvió a intervenir. El sábado por la noche, mientras removía una olla de frijoles, mi padre soltó la noticia sin mirarme a los ojos. Mi abuela estaba en agonía. Mi madre no volvería el domingo. Se quedaría hasta el funeral, una semana entera. Una semana más sola con ellos. Lloré en silencio mientras seguía cocinando. Cada lágrima caía como plomo en el caldo espeso. Aquella noche, cuando el ronquido de los dos borrachos llenaba la casa, tracé un plan. No era rabia, era instinto de supervivencia. No iba a soportar otra semana. Nadie vendría a salvarme, así que tendría que hacerlo yo. El domingo, como era costumbre, ellos se bañaban juntos. Usaban los cubos que yo traía del arroyo para ahorrar agua. Ese día, mientras aún dormían, fui al cobertizo y tomé el hacha. Era pesada, pero familiar. La había visto afilar tantas veces, que conocía su filo como si fuera una extensión de mis manos. Caminé hacia la parte trasera de la casa, donde dormían, con el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho. Las manos me sudaban, pero no me temblaban. No había espacio para el miedo, solo una certeza helada que me guiaba. Mi padre guardaba un machete afilado en la cocina, pero esa vez no lo había puesto en su lugar. Lo había escondido yo, debajo de uno de los cubos del baño.
Ese detalle fue parte del plan. Sabía que no podrían defenderse. Ni siquiera estaban vestidos. No podrían seguirme. Llevaba años usando herramientas pesadas en el campo, aunque tuviera un cuerpo flaco, mis brazos eran fuertes. Aquella noche, mientras repasaba mi estrategia sin poder dormir, algo dentro de mí cambió. La niña asustada desapareció. Quedó solo una decisión, o ellos, o yo. Y yo no pensaba morir. Pasé el domingo entero fingiendo que todo era normal. Preparé el desayuno como siempre. Serví el café evitando cruzar la mirada con ellos. Hice el almuerzo y fregué los platos sin decir una palabra. Cada minuto se sentía eterno, cada movimiento me acercaba más a lo inevitable. El miedo caminaba a mi lado, pero no me detenía. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, preparé los baldes con agua para su baño habitual. Solo que esta vez, el machete que antes dormía en la cocina, descansaba escondido bajo uno de los cubos. El mismo que sabían que siempre estaba lleno. El cuarto de baño se convirtió en el escenario de algo irreversible. No me enorgullece lo que hice, pero tampoco me arrepiento. Actué movida por una necesidad profunda, una necesidad que iba más allá de la lógica. Cuando todo terminó, la casa había perdido a 2 de sus habitantes. Mis manos, manchadas de sangre, ya no pertenecían a una niña. Lavé el machete en el arroyo hasta que el agua dejó de teñirse de rojo. Fregué el suelo del baño. Arrastré los cuerpos hasta una zanja que mi padre había comenzado a cavar semanas atrás, con la intención de construir un depósito de agua. La terminé yo. Los enterré bajo tierra, piedra y ramas secas. La luna, muda y testigo, iluminó el lugar mientras cerraba la fosa. Antes de que amaneciera, ya caminaba por la carretera con un pequeño bulto de ropa y el dinero que había encontrado escondido en el fondo del bidón de combustible. Anduve toda la noche hasta llegar a la ciudad, donde mi madre velaba a mi abuela. Durante el trayecto, repetí mentalmente una historia sencilla. Una historia que, aunque falsa, era lo más parecido a una verdad que podía permitirme. Dije que los había oído hablar de irse a California, detrás del oro y de promesas imposibles. Que se pelearon y se marcharon por separado. En esa época, los hombres abandonaban a sus familias con frecuencia, soñando con una fortuna que rara vez encontraban. Cuando entré en la casa, mi madre estaba sentada junto al ataúd de su madre, con los ojos hinchados y sin fuerzas para hablar. Se limitó a abrazarme. No preguntó nada. Cuando finalmente lo hizo, solo dije, se fueron, mamá. Ella asintió, sin hacer más preguntas. Quizás dentro de sí, sintió alivio. Quizás no quiso saber más. El entierro fue al día siguiente. Un ataúd de madera simple, una cruz tosca y apenas unas cuantas personas para despedirse. Después de eso, le tomé la mano a mi madre y le pregunté, ¿y ahora, mamá, a dónde vamos? Miró la pequeña casa de adobe que nos había dejado la abuela y dijo, nos quedamos aquí. Esta casa ahora es nuestra. Empezamos de nuevo. Y así fue. Nos adaptamos al ritmo de la ciudad. Ella lavaba ropa para familias acomodadas y yo limpiaba casas. Dormíamos en un colchón en el suelo del salón, comíamos lo que podíamos comprar con lo poco que ganábamos. Era poco, pero suficiente. Un techo sobre nuestras cabezas. Un lugar lejos de los horrores de aquella casa. Pero los fantasmas no respetan la distancia. Por las noches, al cerrar los ojos, revivía todo. El machete, la sangre, las miradas de terror antes de morir. Me despertaba empapada en sudor, con el olor metálico aún adherido a mis narinas, como si no se hubiera ido nunca. Mi madre, en su ingenuidad, pensaba que lloraba por ellos. Decía, volverán, hija. Cuando hayan hecho fortuna, volverán. ¿Cómo decirle la verdad? ¿Cómo arrancarle el único hilo de esperanza al que se aferraba con tanta fuerza? Así que solo asentía, tragándome las lágrimas, cargando el secreto como una piedra dentro del pecho. Fue entonces cuando comencé a toser. Primero pensé que era un resfriado. Pero la tos no se iba. Llegaban fiebres por la noche, y una debilidad que me drenaba hasta los huesos. Mi madre me miraba con preocupación, pero yo la tranquilizaba. Estoy bien, mamá. Mañana me sentiré mejor. La tos empeoró. Comencé a sudar por las noches, mojando el colchón. Adelgacé tanto que mis costillas se marcaban bajo la piel. Un día,
Uno de los patrones de mi madre, al verme, llamó al médico del pueblo. Su diagnóstico fue claro y frío: tuberculosis. Probablemente la contraje durante las semanas junto a la cama de mi abuela moribunda. Queridos oyentes, ¿alguna vez recibieron una noticia que les quebró el alma? Así me sentí. Como si la sentencia de muerte me hubiera sido entregada envuelta en una bata blanca. No teníamos recursos. No teníamos opciones. Pero el médico dijo: debe ingresar a un sanatorio. Aquí no podemos hacer nada. Tal vez en Nueva York. Nueva York. Ese nombre parecía un planeta lejano. Gigantesco, ajeno. Un lugar para gente que no éramos nosotras. Pero también era nuestra única oportunidad. Mi madre, con una firmeza que no le conocía, dijo: si ella se va, yo también. Esa declaración marcó el comienzo de un largo viaje en autobús hacia Nueva York. 6 meses después de mi huida de la granja, aún enferma, aún temblando por dentro, nos embarcamos rumbo a una ciudad que solo conocíamos por lo que otros contaban. Mi tos seguía sin tregua y la fiebre me arrastraba a momentos de confusión. Mi madre no soltó mi mano en todo el trayecto, como si ese contacto pudiera anclarme a la vida. Viajábamos con lo mínimo: una muda de ropa, unas monedas y la dirección escrita en un trozo de papel de un paisano que, según nos dijeron, había prosperado en la gran ciudad. Era hermano de un vecino, un hombre que apenas conocíamos, pero era nuestra única esperanza. Llegamos a la terminal de autobuses cuando ya había oscurecido. El aire era frío, húmedo, distinto. Mi madre, que nunca había salido del interior de Vermont, miraba las luces y los edificios como si fueran parte de otro planeta. Por suerte, el tal señor Manuel nos estaba esperando. Un hombre de mediana edad, con un acento que ya sonaba más urbano que campesino. Nos llevó hasta la parte trasera de su casa en los suburbios, donde nos acomodó en una pequeña habitación. Al día siguiente, nos ayudó a encontrar el sanatorio. Tramitó los papeles y hasta le prestó a mi madre algo de dinero para que pudiera quedarse cerca mientras yo era admitida. El lugar se llamaba Sanatorio Santa Isabel. Sería mi hogar durante los siguientes 9 meses. Era un edificio lúgubre, de pasillos largos con olor a desinfectante y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Las toses de los pacientes eran como un coro constante, interrumpido solo por la sirena que marcaba los horarios de comida y descanso. Pasaba los días en una cama estrecha, mirando un techo agrietado que parecía burlarse de mi encierro. Y allí, en ese silencio a veces roto por lamentos, comencé a recordar lo que había pasado en aquel baño de la granja. No con miedo, sino con una extraña sensación de distancia, como si todo le hubiera ocurrido a otra persona. Las visitas estaban limitadas a los domingos, media hora cada vez. Mi madre nunca faltó. Llegaba con una manzana, unas galletas, cualquier cosa que pudiera comprar con lo poco que ganaba limpiando casas ajenas. Se sentaba junto a mi cama, tomaba mi mano, cada vez más delgada, y me contaba lo que veía en la ciudad. Siempre me preguntaba: ¿has sabido algo de tu padre y tu hermano? Yo desviaba la mirada y respondía sin titubear: no todavía, pero deben estar lejos. Las minas no están cerca, mamá. Ya escribirán. Era una mentira piadosa. Una historia inventada para sostenerle la esperanza. Y a veces, me sorprendía a mí misma agregando detalles: que habían encontrado oro, que pronto regresarían por nosotras. Mentiras tan bien construidas que casi empezaban a parecer reales. 3 meses después de mi ingreso, mi madre empezó a toser. Al principio fue leve. Ella lo atribuía al calor del verano, a la humedad del cuarto que rentaba. Pero yo reconocía los síntomas. Los conocía demasiado bien. Le insistí: mamá, ve al médico. Ella sonreía y decía: no es nada, hija. Solo un resfriado. Pero no era un resfriado. Una semana dejó de venir. Luego otra. Hasta que el señor Manuel me trajo la noticia: mi madre había sido ingresada en otra planta del mismo hospital. Pedí verla, supliqué. Pero el personal se negaba. Decían que no tenía fuerzas para caminar hasta su sala, que las normas lo prohibían. Una tarde, una enfermera llamada Carmen, también originaria del campo, me miró con compasión y decidió ignorar las reglas. Me ayudó a cruzar el pasillo, a escondidas. Y así llegué a su cama. Mi madre, siempre fuerte, se veía ahora consumida. Parecía un espectro, tan delgada que sus huesos casi rompían la piel. Su cabello, que tenía apenas unas canas cuando llegamos,
Era ahora completamente plateado. Sus ojos, hundidos y febriles, aún me reconocieron. Mi niña, susurró, levantando la mano con esfuerzo para tocarme el rostro. Perdóname por no haberte cuidado como merecías. No hay nada que perdonar, mamá, le dije, tomando esa mano que tantas veces había trabajado hasta sangrar. Tú siempre diste todo por mí. Nos quedamos así, en silencio. Hasta que dijo algo que me heló la sangre. Sé lo que pasó en ese baño. Mi corazón se detuvo. Ella sabía. O lo intuía. ¿Qué dices, mamá?, pregunté temblando. El baño, el cuchillo, la sangre. Lo vi. En un sueño. Lo vi todo, murmuró con la mirada perdida. No supe qué responder. Solo lloré. Ella seguía hablando, apenas audible. Sé lo que Anthony te hizo. Siempre supe que era como su padre. La abracé, con el pecho roto, llorando sin control. Ella lo sabía. Y no me juzgaba. Perdóname, mamá, por no contarte, por mentirte. No, hija. Tú hiciste lo que yo nunca pude. Te liberaste. Ahora debes vivir por las dos. Fueron sus últimas palabras. A la mañana siguiente recibí la devastadora noticia del fallecimiento de la señora Sara. Murió durante la madrugada, sola, sin una mano que la acompañara cuando su aliento se extinguió. El funeral fue modesto, como lo fue su vida. Me concedieron un permiso especial para salir del sanatorio por unas horas. Estábamos solo el señor Manuel, el sepulturero y yo. Un ataúd sencillo, una fosa discreta al borde del cementerio. El señor Manuel recogió algunas flores silvestres en el camino para decorar la tumba. No había dinero para más, ni familia que llorara con nosotros. Cuando regresé al sanatorio, el mundo me pareció más frío que nunca. Tenía 17 años y había perdido a todos. Padre, madre, hermanos, hogar. Ya no existía nada a lo que regresar, nada que me esperara. Solo me quedaban un cuerpo enfermo y un secreto sepultado junto con 2 hombres en la tierra que me vio nacer. Aún así, las palabras de mi madre se grabaron en lo más profundo de mi alma. Vive por las dos. Era su último deseo, y sería mi ancla para no rendirme. Durante los peores días, cuando la fiebre me hacía delirar y la tos me arrancaba el aire de los pulmones, me repetía esas palabras. Vivir. No solo sobrevivir. Vivir de verdad. 9 meses después me dieron el alta. Había perdido tanto peso que mi ropa colgaba como si perteneciera a otra persona. El rostro en el espejo me resultaba ajeno, una joven con mirada madura, con la piel estirada sobre los huesos, y los ojos llenos de historias que nadie conocía. Pero estaba viva. Y con eso bastaba. El señor Manuel, generoso hasta el final, me ofreció quedarse un tiempo más en su casa. Me cedió un cuarto detrás de la cocina y me ayudó a buscar empleo. Ya no puedes volver a esa granja, me dijo con firmeza. La enfermedad podría volver. Quédate aquí, empieza de nuevo. Y eso hice. Conseguí trabajo como empleada doméstica en la casa de una viuda italiana llamada Eleonora. Una mujer estricta pero justa, que me contrató a pesar de mi falta de experiencia. Llevas demasiada tristeza en los ojos para ser tan joven, me dijo el primer día. Aquí se trabaja mucho, pero también se te tratará con respeto. Y cumplió su promesa. Mis días eran largos, de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 1 hora para comer. El sueldo era bajo, pero incluía techo y comida. Las pesadillas no desaparecieron de inmediato, pero ya no me paralizaban. Mis manos dejaron de temblar al ver cuchillos o al oír pasos en la noche. El peso de la culpa no se fue del todo. No por lo que hice. Nunca me arrepentí de eso. Lo que me dolía era el precio que pagó mi madre. A veces me preguntaba si, de haber hecho algo diferente, ella estaría viva. Si no nos hubiéramos ido, si no la hubiera expuesto al contagio, si simplemente. Pero sí, son trampas crueles. Por las noches, acostada en la habitación de servicio, esos pensamientos me asaltaban como ladrones. Y aunque nadie conocía mi historia, yo sentía esa piedra dentro del pecho. Queridos oyentes, quienes han llegado hasta aquí saben lo que es cargar con un peso invisible. Una culpa muda, que cambia de forma pero nunca desaparece. Si sienten algo similar, dejen un comentario con su historia. Saber que otros también luchan con sus demonios puede ser el primer paso para sanar. Un domingo, mi único día libre.
Algo cambió. Me senté en un banco de Central Park a ver pasar la vida ajena. Familias riendo, niños corriendo, parejas tomadas de la mano. Todo me parecía un universo lejano. Un joven jugaba a la pelota con sus amigos cerca de mí. La pelota se desvió y rodó hasta mis pies. La recogí y cuando la levanté, nuestras miradas se cruzaron. Él me sonrió. Una sonrisa limpia, sin doble intención, solo agradecida. Gracias, dijo. Se quedó un segundo más, como si quisiera hablar, pero sus amigos lo llamaron y volvió al juego. Al domingo siguiente volví al mismo banco. No me lo dije a mí misma, pero esperaba verlo. Y apareció. Esta vez caminaba solo. Estabas aquí la semana pasada, comentó, parándose frente a mí. No eres el único, respondí, sintiendo como mis mejillas se calentaban. Se presentó como Charles. Mary Dowling, dije estrechándole la mano con timidez. Pero todos me llaman Mary. Así comenzó nuestro ritual de los domingos. Charlas casuales que se alargaban más cada semana. Charles era hijo de migrantes del sur rural, nacido en Nueva York, y trabajaba como repartidor de una farmacia. Soñaba con abrir su propio negocio algún día. Tenía una mirada amable y unas manos fuertes, pero nunca me tocó sin permiso. Nunca. Poco a poco, empecé a confiar. Le conté partes de mi historia, mi infancia en Vermont, la tuberculosis, la muerte de mi madre. Omití lo otro. No mencioné el baño, ni el machete, ni los cuerpos enterrados. No porque desconfiara de él, sino porque hay cargas que ni el amor puede compartir. Porque sí, empecé a enamorarme de Charles. No de forma brusca o apasionada, sino con la suavidad de quien encuentra un sitio donde por fin puede descansar. En aquellas primeras semanas, cada contacto, cada momento de cercanía con Charles, era un milagro discreto. Me tomaba la mano con cuidado, como si supiera que había partes de mí que aún no podían tocarse. Nunca me presionó para hablar más de lo que quería. Y sin embargo, su presencia me daba paz. Con él aprendí a reír de nuevo. Pequeñas carcajadas al principio, apenas suspiros de alegría. Luego risas completas, que brotaban sin que pudiera contenerlas. Una tarde de septiembre, mientras paseábamos por la ribera del Hudson, me preguntó, ¿crees en las segundas oportunidades? Me detuve a mirarlo. No antes, respondí. Pero contigo, empiezo a pensar que sí. Charles no me pidió matrimonio con anillo ni arrodillado. Solo me miró una mañana mientras tomábamos café en un local barato y dijo, quiero envejecer contigo, Mary. Y yo, con lágrimas en los ojos, susurré, yo también. Nos casamos en una pequeña ceremonia civil. No hubo vestido blanco ni invitados, solo nosotros dos y dos testigos prestados del ayuntamiento. Y aún así, fue el día más hermoso de mi vida. Nos mudamos a un apartamento diminuto en el Bronx. Él seguía trabajando en la farmacia, y yo limpiaba oficinas. Cada centavo lo contábamos juntos. No teníamos lujos, pero tampoco teníamos miedo. La primera vez que me desperté sobresaltada por una pesadilla, Charles me sostuvo sin hacer preguntas. Solo me abrazó hasta que el temblor cesó. Y esa noche, dormí mejor que en años. Con el tiempo, le conté mi historia completa. Cada detalle. Cómo mi madre murió en mis brazos. Cómo asesiné a los hombres que la destruyeron. Cómo los enterré y oculté todo bajo un velo de silencio. Esperaba rechazo. Esperaba que se alejara. Pero Charles me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, sobreviviste. Hiciste lo que tenías que hacer. Me abrazó tan fuerte que por un momento pensé que todo se rompería. Pero solo se rompió el miedo. Por fin pude respirar. Vivimos 38 años juntos. Tuvimos 2 hijos, Samuel y Clara. Les conté versiones suaves de mi infancia, con las aristas limadas y los monstruos disfrazados de fantasmas. No porque no merecieran saber, sino porque quería regalarles un pasado que no doliera tanto como el mío. Cuando Charles murió, me sentí partir en dos. Lo enterré junto a mi madre, en Vermont. Ese fue su deseo. Que las 2 mujeres que más he amado estén juntas, dejó escrito. Y así fue. Ahora vivo sola. Mis hijos me visitan cuando pueden. Mis nietos corretean por mi jardín los domingos, y yo les hago galletas con la receta de Eleonora. Sigo tosiendo en las mañanas frías.
Los médicos dicen que es la secuela de aquellos pulmones dañados por la tuberculosis. Pero yo sé que es la memoria, recordándome que sigo viva. Y que, mientras tenga aliento, puedo contar mi historia. Gracias por escucharme hasta el final. No busco perdón, ni aplausos. Solo quería que alguien supiera la verdad. Que esa niña en el campo, esa joven en el sanatorio, esa mujer con manos temblorosas, sigue aquí, y todavía resiste.